¿Qué tal? Vamos a platicar sobre la presencia de Iturbide en Querétaro dentro de las conferencias eh, mensuales que tiene el Seminario de Cultura Mexicana, eh, capítulo Querétaro. En esta ocasión, pues tendríamos un panorama muy general de lo que es la vida cotidiana en la ciudad y la presencia de Iturbide en Querétaro. Soy Edgardo Moreno y me da mucho gusto saludarlos. Todo este año pues serán eventos conmemorativos en referencia a dos eventos trascendentales dentro de la historia mexicana que tienen que ver con un impacto pues también a nivel mundial, todo lo que significan estos dos eventos, la caída de México Tenochtitlan y Tlatelolco, y desde luego pues lo que es el bicentenario del fin de la independencia o de la guerra de independencia en 1821. Dentro de las premisas que tendríamos que determinar es por qué valdría la pena volver a ver sobre estos asuntos, y uno de ellos pues es precisamente reflexionar sobre todos estos eventos, y dentro del sentido de ver los procesos, pues habría que ver cómo se van dando estos procesos y cuáles son los protagonistas que regularmente quedan marginales dentro de la historiografía en que construimos nuestro devenir histórico. Las imágenes que vamos a ver pues tienen un fin de investigación educativo, didáctico y cultural para difundir nuestra memoria histórica sin fines de lucro. Alguna de las preguntas dentro de un panorama más amplio que implica este trabajo, que pues irá viendo por diferentes facetas a través del año, pues sería ¿cuál es el escenario político, social y económico en la región en 1821? ¿Qué importancia tiene conocer la presencia de Agustín Iturbide en Querétaro? ¿Y cómo fue recibido su presencia en la ciudad de Querétaro y el plan de Iguala? Este sería el punto de partida y estas serían nuestras tres propuestas entre un universo más amplio que se irá desglosando con en otras actividades. Por cuestiones de tiempo, pues veríamos el panorama general y que diera pie precisamente a esta reflexión, a este debate y pues al intercambio precisamente de ideas, de argumentos y enriquecer precisamente esta oportunidad de reflexionar sobre estos hitos históricos. Bueno, Querétaro empieza el siglo XIX con una población más o menos de 50,000 habitantes. Si atendemos a los diferentes padrones de la época, a lo que Celá, Hidalgo y Humboldt, entre otros, determinan, pues hay una variación dentro de esta población. Lo que tenemos más certeza dentro de estos padrones, pues es que estarían formados prácticamente dentro de formación de un queso, pues tendríamos que entre indios, criollos y mestizos es la mayor parte de esta proporción de población, y un tramito pues solamente de españoles, de castellanos peninsulares. Querétaro pues estaba ya en una etapa muy importante dentro de lo que fue el crecimiento a través de los siglos, desde la fundación y refundaciones que hay de Querétaro, los sistemas de población y el camino de tierra adentro, y tenemos ya instalados pues muchas industrias caseras que elaboran muchos productos, sobre todo muchos de manufactura también, o sea, que son entre ceras, jabones, sombreros, los artículos de las faenas del campo, desde luego, y
para lo cual había diferentes talleres en esta región y en la parte central de la ciudad. Y además, pues, dos grandes líneas de producción serían las importantes también, que es el sistema de haciendas dentro del sentido agrícola y ganadera, y la otra, la parte obrajera, y una área productiva también muy importante que atraía mucha población para tener este trabajo en la Real Fábrica de Tabacos. Se habla que hasta 3,000 personas, mayoritariamente mujeres, pues trabajarían en este centro. Querétaro pertenecía a la Intendencia de México. Hay todo un debate de los queretanos de aquella época para tener un obispado, que no lo logran. Cuando se hace el sistema de intendencias, ser una intendencia independiente, que queda como un corregimiento, y estaba sujeto la parte religiosa a Michoacán y al arzobispado de México. Este es el mapa de la intendencia de esta época, y tendríamos precisamente en esta región pues lo que es la parte de Querétaro, en lo que es la región, y desde luego su sentido de cabeceras, que van a determinar precisamente la ubicación dentro de los caminos de tierra adentro. Pues hay muestras de adhesión cuando se da a conocer la abdicación de Carlos IV y pues lo que vendría en el heredero, que era Fernando VII, y pues estas muestras van incluso a proponer al pueblo de indios que tendría pues 10,000 indios para la defensa, precisamente con honda y piedra, para defender al católico monarca. Entonces, todo este es el escenario que se va determinando, entre otros aspectos que ocurren dentro de esta etapa, que no vamos a meternos ahí, pero que tienen que ver ya con las guerras que tienen con los franceses, con Inglaterra, el sentido de la ilustración que está determinando precisamente nuevas ideologías, nuevas propuestas del cambio de un sistema monárquico. Y también está, desde luego, pues todo el sentido económico que impacta a la Nueva España, los préstamos forzosos, la intervención francesa en España, la posibilidad de tener una autonomía dentro de, como lo establecían las leyes vigentes en esta época. Y en todo este caldo de cultivo, pues tenemos la ciudad que se va desarrollando en el inicio del siglo XIX, y así tendríamos pues la llegada de las Teresas, después la erección de su templo, los filipenses que ya tienen un nuevo templo en San Felipe Neri, hoy catedral, la academia, la Alameda ya habría terminado también, no todo el proyecto, pero en una parte estaría vigente. Vendrían los aspectos de conspiración y las denuncias de los conspiradores y estos pasquines sediciosos, como le llamaban en esta época, que van a circular o se van a colocar clandestinamente en los portones de las iglesias. Y tenemos que en este Querétaro, la parte de esta vida cotidiana, pues eran las carreras de caballos, desde luego las tertulias privadas, que es en una parte de la que conocemos con todo este colorido de entre el chocolate y las galletas sopeadas, pues tendríamos a los conspiradores debatiendo sobre
el estado actual de las cosas que había, tanto a nivel de esta Europa central, como de lo que sucedía en México y desde luego pues, la Nueva España y desde luego en la parte regional. Los jarabes, los minuetos, los fandangos, sobre todo los juegos de naipes son los favoritos de aquellas épocas, las peleas de gallos. Ahí tendríamos todo también una forma de llevar este día a día de los queretanos que se va llevando incluso en las épocas en que está el ejército virreinal en Querétaro, porque como un punto estratégico para el occidente y para el norte, para la parte serrana de la Sierra Gorda, pues fue un punto destacado que el, el gobierno español, la corona, vio que era importante reforzar, para lo cual Querétaro pues prácticamente se convierte en un bastión que los insurgentes le dan la vuelta. Hay algunos eventos en la Sierra Gorda y otros en el Bajío, pero Querétaro no tiene esta posibilidad de ser sitiado en algún momento. Se toman previsiones en Querétaro que desde luego pues van a ser las famosas fosas o cortaduras en varias partes de, la, de la ciudad que van a delimitar precisamente su contorno, el contorno que había desde aquella época que duró prácticamente hasta mitad del siglo XIX, que era la calle de Belén, una parte de Convento de la Cruz, donde estaba la Alameda, era el otro punto terminal, y hacia la parte eh, del río, pues sería prácticamente el cuadro de la ciudad de Querétaro. Hay vecinos que quedan fuera y también por los documentos que están en el archivo histórico de Querétaro, pues podemos ver toda la serie de cartas, de información de varios vecinos que quedan fuera de las cortaduras y se sienten en peligro en todo momento. Se alistan contingentes militares, llegan muchos a Querétaro, varios, que está también muy bien detallado por diversas obras de colegas aquí del seminario. Entonces, el sentido de protección de Querétaro pues va a determinar también cómo se involucra la ciudad y los vecinos de Querétaro dentro de estos procesos. Por otra parte, después de un intercambio epistolar, eh, allá en Iguala se lleva a cabo el pacto que va a dar origen al plan de Iguala, que también, pues como muchas partes de la historiografía, está lleno de mitos y de leyendas o reconstrucciones de una historia oficial, que también pues sería parte incluso nada más de una sola conferencia, platicar sobre ese momento de, que se ha construido y que se ha llevado a cabo, incluso en los libros de texto que tuvimos nosotros cuando niños, o los que se siguieron repitiendo, o lo que se repite hasta la fecha, pues sería también otro de los puntos a debatir dentro de esta formación del ejército de las tres garantías. En Querétaro, desde luego, se pedían recursos a los vecinos para eh, abastecer al ejército que ya estaba instalado en mesones, templos, casas particulares. Al que no tuviera el dinero de esas cuotas, pues desde luego iba a ser obra de zapa para hacer estas cortaduras o de fortificación en puntos estratégicos, y entonces así es como se mantiene esta vida cotidiana. Hay ejércitos también improvisados. Cuando se ven las listas de quiénes eran los que integraban estos batallones, pues tendremos personas que no tienen ninguna experiencia militar, ni siquiera de manejar aquellos mosquetones, y que pues invariablemente pues era solamente la carne de cañón que estaría en las primeras líneas dentro de una posibilidad de ataque.
la Virgen del Pueblito, pues sigue determinando esta vida religiosa en Querétaro, y es traída a Querétaro precisamente porque se acerca ya el ejército trigarante y va a ser resguardada por las monjas clarisas en un momento determinado de este proceso de 1821. Para junio de 1821 llega el ejército trigarante a las inmediaciones del pueblito. Desde luego se despliega. Hay una parte hacia Huimilpan para tomar San Juan del Río, y hay otra que está acantonada precisamente en San José el Grande, y esto va a determinar pues, prácticamente las alertas dentro del ejército virreinal que está en Querétaro, y también de los vecinos, porque también la toma a sangre y fuego de la plaza pues implicaba daños materiales, pero y daños también en vidas humanas. Entonces, esto pone también una expectativa general en la ciudad de Querétaro, y desde luego, decíamos, el reclutamiento de estos cuerpos de patriotas, pues se van desarrollando con estas características. Aquí hay un listado precisamente de lo que hay en el archivo histórico de Querétaro, y se puede dar seguimiento precisamente quiénes eran estas personas, cuando eran reclutadas, incluso la soldada que se les daba en cada una de las participaciones diarias. En junio, el 7, se toma San Juan del Río, y el comandante del ejército al mando de brigadier Loaces, pues se aprovisiona en el convento de Colegio de la Santa Cruz, y va a ser el bastión de defensa de este reducto del ejército realista, que tome prácticamente como una fortaleza el templo. Y por otro lado, pues también se acerca ya el ejército de Trigarante con Iturbide, que se mueve precisamente a San José el Grande, y va a retornar hacia la parte de Querétaro, siguiendo por lo que era Santa María, Carrillo. eh, Hay un asentamiento en Tlacote, en el pueblito, desde luego en las inmediaciones de las haciendas, y llega a la hacienda de Casablanca. Este es un mapa de 1790, pero nos da una idea muy clara precisamente dónde está acampado el ejército, que es en esta parte de la hacienda. El mapa lo determina como hacienda de Casas Blancas, y desde luego aquí estaría la parte de la Plaza Mayor y todo lo que es pues el perímetro urbano de aquella ciudad de Querétaro. Aquí está todavía lo que sería el vallado de Callejas, de la hacienda de Callejas, que es todavía un contenedor de agua. Bueno, y esa agua siguió por muchos décadas y años. Algunos nos acordaremos cómo se anegaba esta alameda para convertirse realmente en una alberca. Pues el agua reconocía desde luego su recorrido de una región prácticamente que estuvo durante muchos siglos antes de las fundaciones o de la época histórica que conocemos, pues prácticamente como una parte de una cuenca. Iturbide se mueve ahora hacia lo que es la Real Fábrica de Tabacos, y ahí hace su cuartel general, que es el número 53, siguiendo el mismo mapa de 1790, de la Biblioteca de París. Tendríamos la fábrica de cigarros, y aquí estaría acantonado Iturbide. Ahora se nos harían muy cortos
los espacios, ¿no? O sea, está el ejército trigarante o el mando del ejército trigarante en la fábrica de tabacos, y por el otro lado, el realista en el Cerro de la Cruz, en el convento franciscano, y pues están en dos etapas del proceso de capitulaciones, de negociaciones, que también pues, ha escrito mucho al respecto, ¿no? Hay algunos autores que señalan que Iturbide va sin guardias una noche hacia el convento de la Cruz, toca el portón de, del convento, se abre una ventanilla de la portería y cuando le dan el quién vives, dice Agustín Iturbide, pues no lo pueden creer que sea Agustín Iturbide, y que ahí es donde empiezan en principio las pláticas con el brigadier Loaces. Pues es parte de estas historias que se han construido a través del tiempo. Lo cierto es que también estaba aquí su esposa Ana María Huarte con él, de acuerdo a los diaristas, en este caso Regomanis. Sabemos que incluso uno de sus hijos nace en la Real Fábrica de Tabacos en este mes de junio de 1821. Entonces es como parte de estas historias colaterales que se van desarrollando a través de la historia, otras que quedan dentro de los anecdotarios o fuera de estas construcciones de lo que es una vida cotidiana en Querétaro. La resistencia, cuando entra toda la parte del ejército trigarante, pues es ya mínima. Muchos desertaron, a pesar de las arengas que hacía el brigadier Loaces. En el otro caso, tendríamos también un escenario de batallas que conocemos, zafarranchos prácticamente, hacia la academia, donde está Bellas Artes, ahí en Juárez, Independencia. Hay otros que se dan por la cortadura que estaba en las Capuchinas, que es ahora Hidalgo con Vicente Guerrero, y desde luego algunas por la parte del acueducto hacia la subida del Sangremal, ahora sería la parte del ejército republicano. Básicamente es lo que pasa. Hay una instrucción de colocar banderolas blancas cuando ya se han pactado las capitulaciones, y que se da a conocer precisamente a los ejércitos cuáles son los términos de tales capitulaciones, y que no va a haber un derramamiento de sangre ni siquiera un botín de guerra del ejército que está arribando a la ciudad. Esto pone en calma a la población, y desde luego pues hay este pacto de caballerosidad entre los militares, pues de que no va a haber un ejército triunfador ni uno derrotado, sino que incluso van a salir del convento de la Cruz con banderas desplegadas y batir de tambores, y se hace la invitación a los que quieran incorporarse al ejército trigarante, pues tienen toda la cabida, respetando sus grados, si son oficiales, soldados de caballería o del arma que estuviesen. También lo que se va a hacer los cuidados de los heridos o inválidos, incluso una pensión. A los que quieran marchar, que sean peninsulares, pues se les puede dar los recursos para que camino a Veracruz se instalen en el tiempo específico mientras llega un barco que los lleve a La Habana. A grandes rasgos, este sería prácticamente las partes de la capitulación. Son más y muy importantes, que también valdría la pena después ir desglosando o analizando. Eh, Cuando pasa esta situación, eh, en la Plaza Mayor, donde estuviera aquella estatua con una columna helicoidal de Carlos IV, después sustituida por esta escultura de
que se estaba ahí en Plaza de Armas, y que entonces se llamó en este lapso la Plaza de la Constitución, por la Constitución de Cádiz, desde luego, y era una obra de Mariano Arce, y tendría poco tiempo, o sea, de octubre de 1820 a junio de 1821, en que es destruida. Los comentaristas de la época, entre ellos cronista anónimo de Acuerdos Curiosos, Argomanís, dice que la plebe se levantó, otro que el pueblo, impulsado por una idea de cambio, pues destruye el monumento que tendría esta simbología. Pues es como el debate en la actualidad, ¿no? De los monumentos que representan para los contemporáneos del siglo XXI, en el sentido de toda esta parafernalia histórica y qué representaban para una sociedad de hace 200 años. Desde luego, pues no hay muchas coincidencias y habría que determinar estos puntos, incluso hasta de los valores artísticos o testimonios históricos que tienen los monumentos en estos momentos que se están erigiendo con las simbolizaciones o iconografía que determina todo un discurso político, ideológico, pero también el otro sentido de la manifestación iconoclasta del cambio, ¿no? Incluso todavía en la fecha nos encontramos en este debate, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Muchas estatuas, ustedes sabrán, que han sido derruidas, otras cambiadas, algunas incluso embodegadas, como ha pasado en la Ciudad de México. Pues hay toda una fiesta que sigue las inercias de estas festividades barrocas, desde luego, las alegorías que desfilan por las calles, los sentidos corporativos que hay en esta época pues de religiosos, tanto de las órdenes seculares como de las diocesanas. Entonces van a determinar precisamente este sentido de tener la manifestación pública de la aceptación de los tratados posteriormente de Córdoba, en este momento pues de los que tiene el plan de Iguala, y se hacen las funciones, se hace desde luego a la Virgen del Pueblito, y la Virgen del Pueblito, que había sido monárquica, pues de pronto se convierte en independiente, también es nombrada generala, y hay, por ejemplo, este documento que está en el archivo histórico, pues determina precisamente un bando donde se van a dar a conocer cuáles serán los misas, los festejos y las solemnes iluminaciones y cómo van a participar los vecinos dentro de poner colgaduras en sus balcones, adornos. La ciudad se adorna con moños y banderolas trigarantes, y desde luego pues es toda una aceptación tácita precisamente a estos eh, tratados de paz que se desarrollaron. El sentido de misa solemne, pues también anteriormente habría los Te Deums por los triunfos realistas, y en esta ocasión pues serán ya los repiques de campanas y los cohetes y bombas, pues a favor precisamente de lo que es la parte del ejército trigarante. Entonces, pues ahí está
estos cambios que se van originando, tanto en las disposiciones militares, quien tiene ahora el poder y la autoridad para hacer los cambios en relación con la parte anterior, aunque sean las inercias de las festividades barrocas, pues sigue siendo la misma, los mismos protocolos seguidos durante la época virreinal, pues ahí están también establecidos. Hay nuevas directrices. Desde luego en Querétaro se hacen también algunas manifestaciones en la Plaza Mayor, donde se colocan sonetos y décimas dedicados a Agustín Iturbide como el libertador. Y también los que conocemos de la Ciudad de México, como es el caso de la imagen que estamos viendo, pues es precisamente ahí la patria agradecida. Ya está el símbolo del águila también determinando precisamente a esta forma de ver de manera gráfica, pues lo que van a ser los elementos que van a prevalecer durante lo que va a ser después el imperio de Iturbide y posteriormente dentro de nuestro iconografía de nacionalidad que tiene que ver pues con estos procesos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo precisamente la visión liberal más tarde. Posteriormente, en la ciudad de Querétaro, bueno, Iturbide sale a San Juan del Río y de ahí se dirige precisamente hacia la parte de lo que hoy es el estado de Veracruz y hará los tratados llamados de Córdoba. Y en Querétaro, desde luego, hay repiques generales, hay festejos, iluminaciones, salvas, y se hacen funciones religiosas en la parroquia de Santiago, pues también para agradecer que ya hay paz y que pues se va a asumir una nueva forma de gobierno que pues era apenas las primeras prácticas que serían en lo que era la Nueva España, ya refundada como México. Hay desde luego un nombramiento de la Junta Provisional que va a determinar pues, precisamente posteriormente varios aspectos, entre ellos cuando no están muy de acuerdo muchos de los diputados, pues se harán los cambios pertinentes como hasta la fecha para que estén a modo los votos a favor de que Iturbide pues sea nombrado emperador, primer emperador de México. El 28 de agosto de 1821 son los tratados de Córdoba, pues la medilla muy al estilo naif, que parece hasta un retablito, pues son de las más conocidas de esos tratados. Hay desde luego otras, pero pues esta es muy ilustrativa precisamente de este encuentro que hay entre Iturbide y Juan O'Donoghue, y que también pues va a desconocer España porque todos estos aspectos legales que veían que no se habían cumplido por los cargos o los alcances que tendría Juan O'Donoghue para hacer dichos tratados, pues no incluían algunos puntos básicos para determinar la independencia de México. A final de cuentas, toda una serie de puntos de vista de los insurgentes y los peninsulares, que van a determinar una lucha muy fuerte en los siguientes años, como en las facciones incluso insurgentes, que también pues van a derivar en muchos otros aspectos, incluso en ponerse de acuerdo qué tipo de gobierno se requiere para el naciente país, si va a ser centralista, si es federativo
o si es imperio. Entonces, y ahí nos vamos a meter hasta parte de la Guerra de 3 Años, de la Reforma, el imperio eh, de, de Maximiliano, la presencia de un gobierno todavía republicano con Juárez, etcétera. Aquí es el punto de partida precisamente para todos estos aspectos que están sucediendo dentro de este siglo XIX. Incluso, pues, uno de los ofrecimientos, entre otros, dar la corona a Fernando VII o a alguien de su misma descendencia o casa real, desde luego los fueros militares y la religión católica como la única. Bueno, aquí estaban los tratados celebrados en Córdoba, un documento del Archivo General, y pues ahí se determinan precisamente los puntos para estos tratados. Y Querétaro, desde luego, como cuando eran las juras por los nuevos monarcas que se establecían, se hacen grandes tinglados, monumentos efímeros para llevar a cabo las juras de la independencia. La principal se hace en la Plaza Mayor el 12 de noviembre de 1821, que por cierto en el archivo histórico está un facsímil en la sala de investigadores y desde luego ahí se resguarda en los documentos el original del acta que se levanta precisamente con motivo de la jura de la independencia, y conocemos también la jura que hay en particular con diversas corporaciones, entre ellas las corporaciones religiosas, y que también hay un intenso eh, trabajo de convencimiento y de cabildeo. Hay algunos españoles, que pues, prácticamente era la mayoría, por ejemplo, en el convento de la Santa Cruz, en Santo Domingo, en San Agustín, con los carmelitas, que en principio se niegan a jurar la independencia. También conocemos los de las conventos y reales colegios de viaterios de las mujeres, y también se hacen posteriormente los protocolos, se conocen también los documentos y también están dentro de los acervos del archivo histórico de Querétaro. Que es todo también otro capítulo para ver, porque es muy interesante este protocolo y después los documentos al margen de quienes no quisieron firmar o quienes se dijeron enfermos o fuera de sus facultades mentales o que estaban en una misión. Hay varios pretextos o posiblemente algunas certezas dentro de estos modos de jurar o no jurar la independencia. Entonces, bueno, esta es parte precisamente de los documentos que les comentaba, del protocolo que se hace posteriormente a la jura de la independencia, que queda escrito y notariado con papel sellado, precisamente, para informar sobre esta jura que se hace en Querétaro. Pasa hasta diciembre, donde el 26 de diciembre la ciudad tiene ya el nombramiento de cabeza de provincia, y se conoce también en Querétaro que Agustín Iturbide es nombrado generalísimo y almirante. Entonces, nuevamente hay estos repiques de campanas y desde luego otra vez iluminaciones, y la ciudad se vuelve a adornar de aquellos gallardetes, banderolas, luminarias, y desde luego se portan los que quieren llevarlo a afecto, ya sea en los sombreros o en los hombros, pues moños tricolores con la bandera trigarante, como la vemos aquí en la parte del campanario de la congregación, que desde luego es muy posterior, pero pues nos da una idea de estos colores que implicaban
pues otros valores a los que conocemos en la actualidad, que se fueron cambiando precisamente dentro de estas historiografías muy selectivas. La presencia de Iturbide en Querétaro tiene una importancia como punto estratégico a un bastión del ejército realista y que a final de cuentas va no a caer a sangre y fuego, sino que va a ser tomado a través de las capitulaciones y que pues no va a sufrir gran daño, sobre todo el que ya había alrededor. ¿Cuál sería una de estas partes importantes también del recibimiento de Iturbide? Pues desde luego es no tomado como un caudillo, o sea, si vemos lo que hay alrededor de los diaristas de la época, contemporáneos de estos sucesos, pues en principio eh, incluso hay algunos de manera despectiva hablan de Iturbide, que tiene pues muchas cosas atrás de sí, como persona, como su mando militar que tuvo durante las guerras de independencia. Pero a final de cuentas es aceptado y es reconocido y ungido, pues en principio como el libertador y posteriormente como el generalísimo y más tarde como el emperador. ¿Qué pasa en Querétaro dentro de estos escenarios? Pues una ciudad que quedó en bancarrota. Guillermo Prieto, 20 años después, a mitad del siglo XIX, va a decir que Querétaro es un rey destronado. Pues sí, la industria fabril que había obrajera, la parte de la fábrica de tabacos, con todo este cúmulo de personas que daba trabajo y que movían también la economía regional, la importancia de este camino de tierra adentro, la hacienda, estos sistemas de producción agrícola y ganadera, pues todo eso se colapsa, todo esto viene abajo y prácticamente pues ahí termina una etapa muy importante dentro de lo que fue el Querétaro virreinal. Comentaba en un principio el sentido de poder reflexionar o poderlo ver desde diferentes facetas, pues estas presencias tienen todavía muchos otros aspectos. Parte eh, primaria, inicial, pues es ver el escenario y ya tendremos tiempo de ir platicando precisamente eh, aspectos particulares que tienen que ver con este impacto entre la ideología, la forma de gobierno que se va a establecer y los grupos que se congregan alrededor de tal o cual visión de partida. Yo les agradezco su atención y por lo pronto les mando un abrazo fraterno desde esta sana distancia. Hasta luego.